hoy vamos a tratar el tema, un nuevo comienzo de mi fe. Un nuevo comienzo de mi fe. Diga conmigo, un nuevo comienzo de mi fe. ¿Cómo sabía que le iba a decir eso, che? Ustedes saben mucho, ¿no? Un nuevo comienzo de mi fe. ¿Sabe? La fe es la palabra cristiana más chiquitita que hay y la más poderosa. Porque fe, como lo va a leer usted allí, es la condición espiritual que trae lo del cielo a la tierra, ¿sí? Esta fe es algo que va a activar las cosas de Dios sobre su vida. Cuando uno no se siente bien, cuando en la vida cristiana de pronto parece que todo es una rutina, una religión, ¿sabes qué es lo que te está pasando? A ver, decime, ¿qué te está pasando? Te está faltando la fe y necesitas un nuevo comienzo de tu fe, de mi fe. Necesitamos volver a empezar, porque sin fe no vamos a poder alcanzar nada. ¿Me está entendiendo? Así que hoy es un tema que es el comienzo de muchas cosas que Dios quiere hacer en toda tu vida, empezando desde este día en el 2018. Fe es también, podemos decir, lo que activa el respaldo sobrenatural de Dios sobre quien puede creer. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les respalde? ¿Verdad? Qué bueno cuando Dios te respalda, cuando sientes la presencia de Dios y sabes que no estás solo, que te estás enfrentando a algo grande, pero sabes que Dios está por vos. Amén. Cuando esto sucede es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de la fe. Porque fe es justamente lo que usted tiene allí puesto. Es lo que activa ese respaldo sobrenatural. ¿Usted quiere ser respaldado por Dios? ¿Quiere ser una mamá respaldada por Dios? ¿Un papá respaldado por Dios? ¿Un estudiante respaldado por Dios? ¿Un empresario respaldado por Dios? ¿Un trabajador respaldado por Dios? Pues, ¿qué necesita? Nada, usted me tiene que despeinar con lo que me dice. A ver, ¿qué necesita? Fe, necesita fe. Diga conmigo, yo hoy salgo con fe. Tiene que salir con mucha más fe de la que vino. Amén. Porque es necesario. Mire lo que dice Hebreos 11:6 acerca de la fe. Es lo que agrada a Dios. Fíjese lo que dice. Pero sin fe, allí lo tiene usted escrito, es, ¿cómo dice? Imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tiene que traer una gran ofrenda. Así dicen algunos, ¿no? Se hacen los pícaros con la gente. Bueno, no, Dios no está, dicen, Dios no te está pidiendo una ofrenda. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tenés que hacer un gran sacrificio, caminar de rodillas. No, Dios no le está pidiendo eso. ¿Usted quiere agradar a Dios? 40 días de ayuno. Se terminan las dietas y todo, ya te queda flaco para toda la vida. ¿Qué le parece? ¿Dios quiere eso? No. ¿Usted quiere agradar a Dios? A ver, los jóvenes, ¿quieren agradar a Dios? ¿Qué necesitan? No me lo puede decir así. ¿Qué necesitan? Mire, yo sé que usted puede más. ¿Qué necesita? ¿Ve que puede? Necesita fe, necesita fe. Usted como mamá quiere que le vaya mejor con sus hijos. ¿Qué necesita? A ver, los empresarios, ¿qué necesitan? Fe. Necesitamos fe para salir adelante. Los empleados, los profesionales, los trabajadores, ¿qué necesitan? Fe para agradar a Dios, porque cuando agrado a Dios, tengo el favor de Dios conmigo. Amén. Mire lo que sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué? Dios dice, a estos no le doy un premio. ¿Qué es lo que dice? Que cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que le hay. ¿Y qué más? ¿Y qué significa eso?
¿Qué es un galardón? Un premio. Es premiador de los que le buscan. Cuando yo lo busco a Dios con fe, ¿qué hace Dios? Te premia. Te premia. Ya sé que estás pensando, yo no sé si he recibido un premio. Es que habrás ido sin fe. Tan poca fe has tenido que no te has dado cuenta de los premios que Dios tenía para vos. ¿Cuántos han ido a cargar gas en estos lugares donde se carga gas? Bueno, si tiene auto con gas, ¿verdad? Si tiene bicicleta con gas también, ¿no? Pero si usted va a cargar gas, ahí va a ver que hay unos premios. ¿Para quién son los premios? ¿Para el que carga gas o para el que va y los pide porque carga gas? Ah, ¿verdad? Así es la fe. Dios tiene premios, pero esos premios son ¿para quién? Para el que va y los dice, Señor, ¿a dónde está mi premio? La fe trae premios de parte de Dios. Fíjese cómo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario. ¿Qué es necesario? Que el que se acerca a Dios, ¿cómo tiene que acercarse? Con una gran ofrenda, ¿así es? Con un gran sacrificio. Y decir, Señor, acá he hecho este gran sacrificio por vos. ¿Qué le parece? ¿O cómo tiene que acercarse? ¿Con qué tiene que acercarse? Con fe, con fe. Y además creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Hoy que has buscado al Señor, hay un galardón para tu vida si lo estás buscando con fe. Amén. ¿Y cuál será ese galardón? Pues te vas a dar cuenta, pero como tiene fe, porque tiene fe, ¿sí? Entonces empezá a darle gracias a Dios porque ya hay un galardón para tu vida. Amén. Hay algo que Dios ha hecho en este momento sobre vos. Amén. ¿Cuál será? Yo no sé, pero te vas a dar cuenta que las cosas ya no son las mismas, que algo sucede en tu vida porque sencillamente le has buscado a Dios con fe. Por este motivo es que la propuesta y a la vez el tema de esta noche de ofrenda especial es cómo darnos cuenta si necesitamos tener un nuevo comienzo en nuestra fe. ¿Qué te parece? ¿Necesitarás un nuevo comienzo en la fe? Hay indicadores que nos pueden decir que necesitamos que se renueve nuestra fe. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos de ellos, 3 en particular. Pero hay muchos indicadores acerca de la falta de fe. Yo te animo a que en la Biblia busques y encuentres todo lo que Dios está diciendo acerca de la fe. Amén. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? La fe. Amén. El primer indicador de que necesitamos un nuevo comienzo en nuestra fe es la preocupación. Mire, ahí lo tiene puesto usted, la preocupación. A ver, no le voy a decir que me ponga cara de preocupado porque varios tienen cara de preocupado acá. ¿Qué les está pasando? La preocupación es algo que afecta la cotidianidad de nuestros días. La preocupación es un indicador de que tenemos falta de fe, o más bien de la necesidad que tenemos de volvernos a la fe o de tener un nuevo comienzo de nuestra fe. Vivimos en un mundo que no nos enseña a estar en paz, sino que constantemente nos genera nuevas preocupaciones. Cuando alcanzamos a cubrir una necesidad, de pronto ya hay nuevas necesidades por cubrir. Y esto, sumado a la precaria situación económica que a muchos nos toca vivir, nos lleva a la preocupación. ¿Y vivimos cómo? Hemos aprendido a vivir como preocupados. ¿Cómo anda? Y ahí anda, tirando. ¿Estás tranquilo? ¿Estás feliz? No, ¿qué voy a estar feliz? Mira, si me falta esto, me ha venido, ¿cómo le vino la boleta de la luz? ¿Verdad? Y uno encuentra, ¡ah! Dios mío, no, se te fue al doble, y vos decís, ¿qué hago? ¿Verdad? Y esto nos preocupa. De pronto las deudas, los sueños que uno tenía o que tiene propios y de la familia, cuando uno tiene
que llevar la carga de una familia como papá o como mamá. Tiene que lidiar no solo con lo que uno desea, sino con el deseo de los demás. Y hoy en día los chicos no son como éramos antes. Antes una pelota y éramos felices, ¿verdad? Un par de zapatillas y chocho. Y ahora no, ahora es diferente, ahora hay otras cosas. No es solo la pelota, ahora es otra cosa más cara, ¿verdad? Y ya los chicos no están afuera jugando, están adentro jugando. La sociedad va cambiando y cada vez hay más necesidades y junto con las necesidades, preocupaciones. Aparecen nuevas enfermedades, una tan común que la dictaminan todos los médicos, el estrés. Me duele esto, estrés. Me duele el otro, estrés, ¿no? Así que el estrés está de moda, ¿no? Así te dicen, estrés, ¿no? Por otro lado están las soledades que se viven. Vivimos en un mundo que cada vez crece más, pero cada vez nos sentimos más solos. Fíjese lo que pasa cuando vienen a la iglesia. Hay gente que se asusta cuando lo saludan, pero esto tendría que ser lo normal. ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando era chico y salíamos a caminar con mi abuelo, habían dos cosas que mi abuelo me enseñaba. Primero, no tropiece, mi hijo, porque arruina los zapatos. Como él era zapatero y me dejaba los zapatos impecables, entonces no había que tropezar. Y era lo que más me pasaba, ¿no? Y lo que más me pasaba con Sari. Así que siempre nos iba corrigiendo. Y la segunda cosa era saludar. Y yo decía, abuelo, ¿cómo conoce a tanta gente? No es que conozco, es que uno tiene que saludar. Imagínense, antes en la avenida toda la gente salía a tomar un té o a tomar mate. En la vereda era algo normal en todas las calles. Uno pasaba por la vereda, permiso, ¿cómo le va vecino? Y pasaba un mate, tomaba el mate y seguía, ¿no? Bueno, ahora no pasa así. Ahora cada vez se saluda menos. ¿Se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? De pronto somos más, pero hay mucho más individualismo. Y la gente se siente sola. Y esto genera, ¿qué cosa? Preocupación. Y cuando uno está preocupado, se siente vulnerable ante muchos ataques del enemigo. Una sociedad preocupada, escuche bien, una sociedad preocupada es el caldo de cultivo de grandes males sociales, debido a que nadie puede sostenerse frente a la preocupación, máxime cuando el panorama se presenta así como en muchos casos se lo vive, sin esperanza de que realmente suceda un cambio, proliferan las soluciones alternativas. El diablo te ve preocupado y se pone feliz, porque te dice, mira, yo tengo la receta para tu preocupación. Un poquito de esto y te olvidas de todos los males. ¿Y cuánta gente va por detrás de las adicciones de esa manera? ¿Y cuántos hogares se destruyen por causa de esto? Te presento una solución. Deja a tu mujer, agarra a esta otra mujer, te va a ir mejor. Y entra y se termina destruyendo todo, ¿verdad? Sucede. ¿Cuántos jóvenes son llevados por causa de la preocupación a delinquir? ¿Cuántos jóvenes son llevados a no tener respeto por la misma vida y exponen su vida de manera que uno dice, Dios mío, pareciera ser que no les importa terminar estrellados cómo conducen y cómo andan? La preocupación es el caldo de cultivo de muchos y grandes males sociales y están entre nosotros. Así que para que podamos entender y tener una mirada desde Dios de lo que es la preocupación, vamos a leer Mateo capítulo 6, 25 al 34. Yo lo tengo acá puesto en la placa, así que vamos a leerlo juntos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Esto es un pasaje donde Jesús nos habla y allí nos va a enseñar acerca de la preocupación. Ya lo tiene. Fíjese, si no lo tiene en su Biblia, aquí lo tiene puesto en la placa. Dice Jesús, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas. En otras palabras, no se preocupen por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y escuche la pregunta que hace el Señor, porque con esta pregunta pretende que meditemos algo que hemos dejado de hacer. Vivimos tan acelerados, tan preocupados, que no nos tomamos tiempo para meditar, para pensar. Fíjese lo que dice. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregúntese, ¿eso no es así? Pues claro que es así. Tener la vida es mucho más que tener comida. ¿De qué me sirve tener una hermosa comida si no tengo vida? ¿Qué es más difícil tener, la comida o la vida? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? La vida, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tenemos acá metido en nosotros? Que está bien, la vida es lo que todos tenemos, pero la comida es lo importante, ¿verdad? No, mire, si usted sigue pensando así, usted está cayendo en la preocupación. ¿Qué es más importante? ¿Su vida o lo que come? La vida. La vida. ¿Y qué es más importante? ¿El cuerpo o el vestido? ¿Está seguro? ¿Verdad? Sin embargo, ¿qué nos enseña esta sociedad? Tu cuerpo no sirve porque no tiene esta medida. Tu cuerpo no sirve porque no tiene este color. Tu cuerpo no sirve porque no tiene esta forma. Y ya le han puesto forma a los cuerpos. ¿Sabía usted que le han puesto forma a los cuerpos, no? Del reloj de arena, del triángulo invertido, del triángulo para arriba. Y todos te tiran pálidas, ¿no? Y cada vez más difícil estar uno conforme con su cuerpo. Pero Jesús te dice, ¿qué es más importante? ¿Tu cuerpo o la ropa que le pones al cuerpo? ¿Qué es más importante? El cuerpo, el cuerpo. Pero esta sociedad te dice lo contrario. Bueno, por si no hemos meditado lo suficiente, Jesús sigue diciendo, mirad las aves del cielo. Ya está mirando usted no puede ver acá, ¿verdad? Salvo las golondrinas que nos visitan todos los años, porque ya no están, ya crió sus polluelos y se fue. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A ver la verdad, dígame, ¿qué es más valioso? ¿Su vida o la vida de un pajarito? Su vida, ¿verdad? Y Dios dice, si tu vida es más valiosa que un pajarito, quiero que veas y aprendas de esos pajaritos. ¿Quién los alimenta? ¿Por qué los alimenta Dios? Ah, esa no la sabía, ¿no? ¿Por qué los alimenta Dios? Porque son su creación. ¿Y nosotros qué somos? También parte de esa creación. ¿Está entendiendo? Dios no ha hecho algo para el caos. Dios ha hecho algo con un orden. Y los biólogos nos enseñan acerca de los medios de vida que se van generando, en los medios ambientes que se van generando, no me sale la palabra, los hábitats, ¿no es cierto?, que se van generando y que van generando el alimento de cada uno de los animales. Dios lo ha hecho, el hombre lo ha descubierto, pero Dios lo hizo, le puso el nombre, el hombre, pero Dios lo hizo. Y Dios te hizo a vos. Ahora, ¿sabías eso o no sabías eso? Porque muchos viven como si fuese que Dios no los hizo, como si fuese que vienen de algún otro planeta y han descendido en una nave espacial y tienen la gran preocupación de no saber cómo mantener sus cuerpos aquí con vida. Tranquilos, Dios nos hizo, somos creación de Dios. ¿Y quién de vosotros, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
45 centímetros. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Cómo les dice? Hombres de... No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles, refiriéndose a las personas que no buscan a Dios, que no tienen un encuentro con Dios, que no tienen conciencia de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, en otras palabras, se preocupan por estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabe por qué hay niños que están limpiando parabrisas en los semáforos? Porque no tienen padres que puedan suplir sus necesidades. Pero yo tengo padre y conoce mi necesidad. Usted mandaría a su hijo a limpiar parabrisas. Dios no lo permita, que no lo necesite, ¿verdad? Pero usted va a hacer todo lo posible que su hijo no tenga que trabajar, ¿verdad que sí? Porque usted conoce su necesidad. Hay cosas que nuestros hijos nos piden muchas veces, pero hay muchas otras que ni nos piden y ya lo tienen en la heladera, porque conocemos su necesidad. Ahora, ¿usted cree que usted es mejor que Dios? Y entonces, ¿por qué se preocupa? ¿Me comprende que la preocupación es un síntoma de nuestra falta de fe? Es un síntoma de que necesitamos activar nuestra fe. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis o no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana te traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La preocupación es un indicador de la falta de fe. Cuando estamos preocupados, muy probablemente es porque hemos dejado de tener fe en Dios y tener fe a Dios, creerle a Él, a su palabra. Cuando estamos preocupados es un síntoma de que nuestra fe está decayendo. Y si nuestra fe está decayendo, estamos perdiendo constantemente bendiciones. Y eso hace que cada vez nos preocupemos más. ¿Me está entendiendo? Y caemos en un círculo vicioso en donde ya no sabemos cómo salir. Pero hoy Dios te trajo a este lugar porque quiere que salgas de ahí y que puedas empezar a activar tu fe. Amén. Sos importante para Dios y a Dios sí le resulta familiar tu vida. A Dios sí le resulta el conocer lo que te pasa y qué es lo que te sucede. Dios conoce tu historia, Dios sabe tu necesidad. Y yo sé que tenés una gran pregunta adentro. ¿Y por qué no hace nada? Porque no tiene fe. Porque no lo dejas hacer, porque con tu preocupación te estás metiendo en algo que no lo puedes solucionar. ¿Está comprendiendo? ¿Sí o no? ¿Alguna vez usted trató de ayudar a un pajarito? Hace un tiempo atrás, en un semáforo, estaba ahí esperando el semáforo y veo, no podía creer, en medio de la calle del Perú, acá el camino del Perú, un celestino. Estaba herido en medio de la calle y cada vez que cuando pasaban los autos de uno de los semáforos, parecía que les tiraba la bronca a todos los autos y se les iba el humo, parecía que los quería picar y los autos le pasaban por arriba y gracias a Dios que no lo agarraban. Entonces me paré en el auto, pasé el semáforo, me paré ahí al lado y me fui a buscarlo al celestino. Me picó, no se imagina. Con el único que se hizo amigo fue con Shayel.
A ella la quería, a todos nos picaba. Pero era malo y no entendía que lo queríamos que ayudar. Lo iba a atropellar un auto, le iba a pasar una rueda por encima. Y me remil picó. Tanto que lo metí en el auto y lo dejé ahí. Y cerré las ventanillas. Y después lo busqué y lo saqué. Me picó por entero. ¿Sabe? Así somos con Dios. Dios nos viene a ayudar. Y como no tenemos fe, lo picamos a Dios. Y Dios tiene que soltarnos. Porque no nos dejamos ayudar. Dios nos dice, por acá es el camino, pero estamos tan desorientados, tan preocupados, que decimos que no, y seguimos yendo por un camino que no nos conduce a la solución. ¿Me está entendiendo? Entonces, gente, diga conmigo, no voy a ser más como un pajarito, no voy a ser malito, ¿sí? Voy a tener fe en Dios. Dios le ama, Dios le ama. Usted es parte de la creación de Dios. Y así como Dios sostiene el equilibrio en este universo, así Dios va a sostener el equilibrio en su vida. Ay, pero es que me da miedo. ¿Sabe por qué le da miedo? Porque nunca nos enseñaron a vivir así. Nos enseñaron a que vos, mijo, tenés que estudiar. Vos, mijo, tenés que estudiar para que el día de mañana te puedas comprar el auto y lo hagas pasear al abuelo. ¿A cuántos le han dicho así? ¿Verdad? Así nos han criado, con la preocupación de que hay que estudiar, porque si no estudias, wow, te agarra el cuco, te quedas. No, es mentira, no es verdad. Y no estoy diciendo con esto, muchachos y chicas, estudiantes, que no estudien, ¿no? Ya saben, ¿no? Pero la bendición de Dios viene y alcanza a los que tienen fe, a los que tienen fe. Amén. Así que hoy vamos a dejar de lado las preocupaciones. Pero mire, pastor, que mire, yo no estoy hablando lo que se me ocurre, le estoy hablando lo que Dios dice. Y si Dios dice que no se preocupe, ¿qué tiene que hacer usted? Tranquilo, ya Dios va a dar una solución a su problema, pero tiene que tener, ¿qué cosa? Fe, dejar la preocupación y ponerse en las manos de Dios. Vamos al segundo indicador. El segundo indicador de que nuestra fe necesita un nuevo comienzo es el miedo o el temor. ¿Qué le parece? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor? Mateo capítulo 8, 23 al 27, vamos a leer allí una historia en donde relaciona el miedo y el temor con la falta de fe. Fíjese lo que dice, versículo 23, ya lo tiene allí puesto, ahí está. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora imagínese, ¿qué se imagina usted? Usted no se imagina, entonces no puedo leer con usted. Y entrando Jesús en la barca, los discípulos le siguieron. ¿Qué se imagina? Una barca, ¿se imagina la barca? ¿Qué color? Marrón, verde. Bueno, ¿y cómo de grande? Así como esto, así 10 metros más o menos. ¿Puede ser? Más grande la barca, más grande. ¿De qué? De acero, del titanio, de madera, estamos de acuerdo, de madera. Tenía vela la barca, tenía remos. Le pongamos remos, ¿ah? Bueno, la hacemos completa, ¿sí? ¿Y cómo era adentro la barca? Estamos hablando de una barca, no estamos hablando de un bote grande, una barca, ¿sí? ¿Cómo es adentro? Grande, espaciosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Se lo imagina Jesús? Se va caminando. ¿Cómo va vestido Jesús? De blanco. Bueno, era el color de moda de esa época, el blanco. Entonces se sube Jesús y se va a la barca. ¿Y qué hace? Se da vuelta. ¿Y quiénes estaban ahí? Los discípulos se subieron. Y Jesús dice, bueno, ya que están, vamos a aprender algo, ¿no? Y empiezan y salen en la barca. No dice quién manejaba la barca. Capaz que Pedro, capaz que alguno de los muchachos que eran pescadores. Tampoco dice de quién era la barca. Por ahí era una barca con capitán y todo. El asunto, mire lo que pasó. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad
tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. A ver, ¿cómo se imagina una tempestad usted? Ha visto películas de tempestades, ¿verdad? A mí me dan miedo. Yo me quedo ahí. Yo siempre pienso en mi esposa y en mi hijo cuando estoy viendo esas películas. ¿Qué haría si estoy... ¿Cómo los ayudo? Me siento, me angustia esas cosas. Bueno, las olas inmensas que ya hundían la barca. ¿Por qué? Porque debe ser que se metían. ¿Se imagina eso? Que se metían ahí adentro de la barca. Y Jesús durmiendo. Ahora, tiene que cambiar la imagen de la barca, ¿verdad? Pues no va a estar durmiendo Jesús. Nadie puede dormir si te echan agua en la cara, ¿verdad? Así te despierta, ¿verdad? Mi papá era la última instancia que tenía cuando no reaccionaba, era salpicar y funciona de 10, ¿no? Ahora Jesús estaba durmiendo, o sea que ahí no le daba el agua, debe ser que había algún espacio donde no entraba el agua y ahí estaba Jesús, ay, durmiendo, cansadísimo. Y los muchachos estaban allí tratando de que no se hunda la barca. ¿Se pone en la situación? ¿Sí? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ¿qué hay ahí? A ver, ¿un signo de qué? ¿Qué significa? Que gritaron, que no dijeron, Señor, Señor, Señor. No, entraron ahí donde estaba Jesús y dijeron, Señor, sálvanos que nos morimos. ¿Entiende? Ya estaban jugadísimos. Lo fueron a despertar a Jesús. ¿Y cuál era su pensamiento? De lo que ellos, teniendo en cuenta lo que ellos dijeron, ¿qué es lo que ellos creían que les iba a pasar? Que ahí se le terminaba toda la historia. Ahí se termina el cristianismo. Jesús hundido con todos sus discípulos. Grandes titulares, murió Jesús hundido en la barca con todos sus discípulos, se arruinó la raza humana para toda la eternidad. Eso es lo que habrá querido el diablo. Y los discípulos, ¿qué les pasó? Pensaron que ahí se terminaba todo. Ahora decime, ¿no se parece a nuestras historias esta? Ponete a pensar. Ahora, claro, nosotros ya conocemos la historia, conocemos que eran los escogidos para transmitir el evangelio, que eran los apóstoles, que de ninguna manera había ni siquiera un pensamiento de parte de Dios de matarlos a todos. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos estado en esa historia, ¿qué le hubiéramos dicho a los discípulos? A ver, ¡pum! Y aparece usted en la barca. Y están ahí, y usted se agarra fuerte y dice, y está, lo ve a Jesús durmiendo y lo ve a todos gritando, ¡no morimos, no morimos, no morimos! ¿Y usted qué hace? También gritaría. ¿Qué le parece? Pero usted ya conoce la historia. Usted volvió al pasado. Usted ya conoce la historia. ¿Qué le diría? Tranquilos, muchachos, tranquilos. No va a pasar nada. Vamos a despertar a Jesús. No, muchachos, oremos y se soluciona. ¿Qué se va a solucionar? Vamos a orar, muchachos. ¿Verdad o no le diría a usted eso? Y no es lo que muchas veces hace su pastor cuando lo va a visitar y usted está con los nervios así de punta. ¿Qué le dice? Es la palabra que más usamos, ¿verdad? Tranquilo. Ya hasta me cargan los muchachos y me dicen, tranquilo. Cuando jugamos al vóley siempre le digo, tranquilo, ¿no? ¿Sabe? La falta de fe genera miedo, temor. Y el miedo es incontrolable. ¿Usted ha tenido miedo? ¿Verdad que uno corre más fuerte, que uno, no sé, se vuelve sobrenatural? Uno no se nos ven los pies como corremos, ¿verdad? Cuando uno tiene miedo, uno ya no puede controlar muchas cosas. Y esto les estaba pasando a los discípulos. Había un gran problema. ¿Y cuál era este gran problema? ¿La tempestad o la falta de fe? ¿Ha visto? Te sabía. Y él les dijo, versículo 26,
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, miren, me parece como que ahí se sienta en la cama donde él estaba durmiendo, no sé, en un cabezal, así dice en otra versión. Como que se sienta y, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Como dice, ¿por qué me vienen a molestar por esto, muchachos? ¿Hemos hablado de la fe o no hemos hablado de la fe? ¿No? Como que algo así le dice Jesús, ¿no? Y entonces se levanta, porque ahí recién se levanta, fíjese ahí dice, entonces levantándose, se va allá donde estaba en plena tempestad, ¿qué dice? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Reprender es retar, ¿sí? ¿Usted reprendió alguna vez a su hijo? ¿Cómo lo reprende? Oh, hijo, pórtate mejor. ¿Cómo lo reprende usted a su hijo? ¡Basta ya! ¡Pórtate bien! ¿No es cierto? Y ahí como que reaccionan, ¿no es cierto? Bueno, lo reprendió al viento. Imagínense esta escena. Están muertos de miedo los muchachos. Lo despiertan a Jesús. Jesús le dice, ¿cómo van a tener tan poca fe, muchachos? Y se levanta, se va a donde estaban esas olas y le dice, ¡tempestad! ¡Basta! ¡Viento! ¡Quieto! Y lo tremendo es que pasó todo. Y quedó todo en bonanza, en paz. ¿Me entiende? Ahora usted dice, claro, pero es que ha estado buena la falta de fe porque lo han despertado a Jesús y no se hundían. No, no se iban a hundir, esa es la historia. No se iban a hundir, no les iba a pasar nada. Era una circunstancia nada más. Entiende que muchas de las cosas que te están pasando son una circunstancia, ya se termina. Empieza a creer, empieza a confiar. Amén. Deja que el Señor va a obrar en su momento. Amén. Entonces, cuando hay falta de fe, de pronto nos encontramos desesperados, con miedo. Y el miedo atrae muchos males y muchos problemas. Sabe que una de las condiciones con las que generan mal y maldición a aquellos que están en las tinieblas es haciendo que la gente tenga miedo. ¿Cómo hacen para que tengas miedo? Te largan la gallina muerta en tu negocio y vos decís, ¡ah! Corres urgente a buscar, qué sé yo, ¿cómo salgo de esto, verdad? Si no salís, sentís algo, ¡ah! Sal, me han tirado sal. La vez pasada me tiraron un gato blanco hermoso en el jardín, muerto, ¿no? Eso era lo malo. ¿Sabe? Entonces, ¿qué hace uno? Tiene miedo. Y el miedo es falta de fe. Falta de fe. Amén. Les voy a decir algo que pasa acá en el norte y que no pasa en otros lugares, y que es como causa de la falta de fe que tenemos en Dios. ¿Ustedes alguna vez vieron un porteño que diga, che, ¿sabés que mi hijo está con ojeadura? ¿O sabés que se le cayó la paletilla a mi pibe? ¿Escuchó alguna vez? No, no, ¿verdad? Somos los del norte, ¿no? Me lo han ojeado al chico. Se le ha caído la paletilla. ¿Sabe? Falta de fe. Esas cosas no existen en los hijos de Dios. Amén. ¿Y cómo hago? No tenés que hacer nada, no existe. Amén. Sos un hijo de Dios, vos tenés la protección de Dios. Y por más tinieblas que batallen en tu contra, no van a prevalecer porque Dios está a tu favor. Amén. 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 Tercera característica de que a tu fe le hace falta un nuevo comienzo, ¿sí? Y es este. El domingo pasado hablamos acerca de las señales de la fe, ¿se acuerdan? Y una de esas señales eran
pondrán sobre los enfermos sus manos y en una de esas se mejoran. Así dice, ¿no? Y en una de esas empieza a dolerle menos. ¿Cómo dice? Y sanarán. Y sanarán. Entonces, una de las situaciones que nos dice que nuestra fe necesita volver a comenzar es la falta de respuesta frente a las enfermedades. Vivimos tiempos en los que nos hemos acostumbrado a la falta de respuestas de parte de Dios ante las enfermedades. Corremos más rápido al médico que a Dios. Y yo no estoy diciendo que no vaya al médico, aclaro esto, no tendría que aclararlo. Pero por ahí hay gente que escucha esto y dice, ese pastor le enseña que no vayan al médico. No, gente, pero usted es un hijo de Dios y Dios es sobrenatural. Dios está por encima de cualquier diagnóstico que le puedan dar los médicos. Si usted pone su confianza en los médicos, no busque en Dios. Pero si pone su confianza en Dios y Dios le envía un médico, le va a ir bien. Pero si pone su confianza en Dios y punto, le va a ir mucho mejor porque se va a sanar sin necesidad de ir a los médicos. Amén. La falta de respuesta frente a las enfermedades. Y es fácil decirlo, pero es difícil orar creyendo que va a pasar algo o no. Hay mucha gente que ora y uno cuando lo siente orar, uno ya está sabiendo que no va a pasar nada, porque solo está diciendo algo, pero no está con el propósito de que suceda. Una vez mi papá estaba muy enfermo y fueron a orar por él. Y gracias a Dios que yo no estuve ese día, porque los que fueron a orar, más parecía que le fueron a dar la extrema unción que a orar para que se sane, porque lo encomendaron en Dios y bueno, y todo esto. Ninguno se animó a decir, Señor, sanalo a Edmundo. Ya lo mandaron al cielo a Edmundo. Y cuando yo llegué a la casa estaban todos afligidos, porque ya, mirá, ya lo han encomendado al papá al médico. No le va a pasar nada. A mí me dio mucho miedo, y aunque en ese tiempo no tenía la fe que tengo hoy, me dio bronca que no tengan fe para orar. Amén. Muchas veces vamos a orar por los enfermos, ¿y qué pasa? No hay una misma fe. Entonces yo oro y digo, Señor, sanalo a mi hermano de este dolor en el hombro. Y después viene el otro y dice, Señor, que le duela menos. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Señor, que mañana amanezca bien. Y ya los ángeles dicen, ya nos han complicado. ¿Cuál de las oraciones cumplimos? ¿Me está entendiendo? Entonces necesitamos apuntar todos a un mismo lugar. Usted quiere que hayan sanidades. Punto. Crea en las sanidades. Crea en el poder de Dios obrando sobrenaturalmente. ¿Cuál es el otro problema? Señor, este dolor de hombro, que debe ser por un ligamento, por un tendón, por la contractura, quitarle la preocupación para que no le duele. Y ya le queremos decir a Dios qué tiene que hacer, ¿me está entendiendo? En vez de ser más sencillo, me duele el hombro, sáname, ¿entiende? ¿Sí o no? Ese es el problema que hay en las iglesias, o que hay en nuestra congregación. Tenemos que tener una misma mirada, un mismo foco. Amén. Aquí los enfermos se sanan por el poder de Dios. Amén. Dios es el que va a hacer la obra. No somos nosotros, es Dios. Y a mí me toca, ¿qué cosa? Creer, tener fe. Por eso es que estamos hablando hoy, gente, de un nuevo comienzo de nuestra fe. Las situaciones difíciles que se nos presentan, como la situación que se presentó en estos discípulos que estaban en medio de la tempestad, ¿para qué era?
para que aprendan acerca de la fe y para que nosotros aquí, después de más de 2000 años, estemos aprendiendo acerca de la fe. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Mire lo que dice allí la palabra. Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, porque parece que había un alboroto, ¿sí?, de personas, ¿sí?, se imagina. Llega Jesús y están todos los discípulos, un murmullo, gente ahí que está hablando, discutiendo. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿se lo imagina o no se lo imagina? ¿Sí? ¿Cómo viene el hombre? ¿Bien vestido o desalineado? Yo me lo imagino desalineado, transpirado, y se viene y se arrodilla delante de Jesús, ¿sí? Y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Qué feo es eso, ¿no? Cuando uno va a ver a alguien y dice, ya ha venido el pastor tal y ha venido el otro pastor y no pasa nada. Y es como que te ponen una súper responsabilidad, ¿verdad? Como que ya te están midiendo. Bueno, no caiga en eso. Usted no va de parte suya, usted va de parte de Dios. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Dos cosas que estaban afectando a este muchacho: un problema espiritual y un problema físico, una enfermedad que tenía síntomas que podían verse. Jesús reprendió el origen de esa enfermedad, que era un demonio, y el muchacho quedó sano. Cuando hay falta de fe, empezamos a tener miedo y a respetar, entre comillas, las enfermedades. Y no nos damos cuenta que estamos abriendo las puertas para que eso se manifieste cada vez más en la vida del que está padeciendo una enfermedad. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué dijo Jesús? Fíjese, ¿cómo le dijo? Bien, ¿qué más? La última parte. Traédmelo acá. ¿Cómo dijo? Traédmelo acá. ¿Qué tiene que hacer cuando usted está enfermo? Traerlo a Jesús. Pero es que no sé, sí, usted no tiene que saber, pero es que ya no importa. Usted que tiene, ¿para qué tiene que moverse su fe? Para llevarlo al Señor, al enfermo. Amén. ¿Y quién tiene el problema de sanarlo? Si podemos decir problema. Jesús. ¿Y lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Sea cual sea la enfermedad, Él lo puede sanar. Reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, mire lo que les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y... ¿Cómo? Dígamelo de nuevo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gente querida, necesitamos todos
un renuevo en nuestra fe. Y para eso necesitamos dejar de lado las preocupaciones, dejar de lado los miedos que nos atacan cuando nos disponemos a creer en el Señor, y dejar de lado justamente este pensamiento: ¿será que Dios me va a responder frente a esta situación que estoy viviendo? Hoy Dios te ha traído a este lugar porque quiere que la fe tuya y mi fe sean renovadas, para que podamos enfrentar las situaciones que nos tocan vivir desde otra perspectiva, las podamos enfrentar con fe. Y con fe, para el que cree, nada le es imposible, todo le es posible. Amén. Póngase de pie.